después la clase en línea. Y comenzamos entonces. Ya los que vienen recién ingresando a la clase, chiquillos, dejen presente ahí en el chat para después dejar el registro de la lista, por favor. Ya, chiquillos, hoy día vamos a ver ecosistemas, así como un concepto muy general, para llegar al tema de las redes tróficas o cadenas alimentarias, ya para ver cuál es este proceso que nosotros hacemos y que los animales también hacen para poder llegar a consumir carne o un vegetal. Ya por eso también es importante el proceso que habíamos hablado la semana pasada, que era el proceso de la fotosíntesis. Así que lo vamos a recordar también. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a identificar y vamos a diferenciar los consumidores de los productores. Vamos a ver quiénes son los que consumen o consumimos ciertos alimentos y quiénes los producen. Ya, esa es una de las cosas fundamentales que vamos a ver hoy. Y además de eso, vamos a identificar y vamos a analizar ciertas redes tróficas. ¿Qué unidad y qué clase es? Es la segunda clase del módulo 4. ¿Ya? Esa clase es la segunda clase. Sí puse grabar ya. Puse ahí el puntito de grabar. Ah, ya. Sí, lo estoy grabando. Me hiciste dudar, pero sí, lo grabé. Ya, chiquillo, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué es lo que conocen ustedes o qué les suena cuando uno les dice ya? Defíname ecosistema. ¿Qué dirían ustedes? ¿O no se les ocurre nada? ¿Qué podría ser un ecosistema en este caso? ¿No? No. No se les ocurre para nada. Ya, chiquillos, acá yo les copié textual para que lo veamos y lo analicemos y después les coloqué una fotito de lo que define la RAE, ya la Real Academia Española, como un ecosistema que tiene que ver con una comunidad donde viven diferentes seres vivos y se relacionan entre ellos. ¿Ya? Y eso tiene, también hay una función en los factores físicos del ambiente. ¿Qué ambiente es? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué cosas hay en ese sistema o en ese desarrollo o en esa comunidad? Es lo que nosotros vamos a conocer como un ecosistema, ¿ya? O sea, que ayer le puse una fotito que era como más explicativa que decía que se podían formar los ecosistemas por seres vivos, como animales y plantas, y por seres que no están vivos, como el agua, que es fundamental para que nosotros podamos vivir, como el aire, que también es fundamental, como el suelo, como las rocas, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, un ecosistema es una comunidad de seres vivos y que tienen diferentes relaciones entre ellos, ¿ya? Hay ciertos animales ahí que van a consumir, no sé, vegetales, después otros animales se van a consumir a estos animales que ya consumieron vegetales, y ahí vamos a ir escalando en esta cadena en estas cadenas tróficas o alimentarias, que es el punto así como fuerte de la clase de hoy. Chiquillos, hasta ahí, ¿alguna consulta, duda, pregunta que tengan? No. ¿Cómo fluye la materia y la energía en un ecosistema? Eso es lo que nos vamos a preguntar ahora. Y vamos a hablar del principio de la fotosíntesis. La fotosíntesis, chiquillos, para hablar de cómo fluye esta energía es fundamental. Ya, porque van a ver, y como yo les mencioné en un comienzo de la clase, acá hay ciertos parte que vamos a tratar como consumidores y otros que vamos a trabajar como productores. Ya, por lo tanto, la fotosíntesis es fundamental para entender quiénes son capaces de producir su propio alimento. Y también para recordar que la fotosíntesis era este proceso, así como en muy poquitas palabras, en donde la planta tenía la capacidad de transformar esta energía solar en energía química. Ya recuerden qué nos entregaba la planta a nosotros en el proceso de la fotosíntesis. Oxígeno. Ya, ¿y qué le dábamos nosotros a la planta? ¿Qué le entregábamos? Dióxido. Dióxido de carbono. Entonces era como un proceso así como mutuo. ¿Se me escucha muy pegado? Ya me avisen si no, No. porque... ¿No? No. Ya. Ya, chiquillos, entonces este es el proceso de la fotosíntesis fundamental, donde tomamos la energía solar, la transformamos en energía química, la planta nos da oxígeno y nosotros a su vez les damos dióxido de carbono para que pueda cumplir este ciclo de la fotosíntesis. ¿Qué vamos a ver ahora?
vamos a ver que hay organismos que pueden producir alimentos y otros que pueden consumir alimentos. Ya los organismos que tienen la capacidad de ser autótrofos, ¿qué significaba que fuesen autótrofos? ¿Se acuerdan? Profesor. Que producían su propio alimento. Sí, dígame, ¿alguien? Sí, muy bien. ¿Alguien más me iba a decir algo? La Valentina. Vale, Sí, era dígame. su hijo. Ah, ya, lo mismo vale ya. Muy bien. Entonces los autótrofos, chiquillos que son capaces de producir su propio alimento, nosotros vamos a mencionarlos como productores ahora. Ellos son los que producen lo que hacen la pega para que nosotros podamos comer. En cambio, los heterótrofos son aquellos que producen lo que se comían, lo que estaba como a su alrededor. Que comían lo que tenían a su alrededor. Ya se comían lo que tenían a su alrededor, entonces van a ser consumidores. ¿Dónde estamos nosotros, en los productores o en los consumidores? Consumidores. Consumidores, ya. Por lo tanto, es fundamental que entendamos esto. Los productores son aquellos que producen su propio alimento y los consumidores somos nosotros y el resto de los animales que nos comemos lo que producen, valga la redundancia, estos productores. Por lo tanto, es fundamental eso. Y vamos a ver que existen, chiquillos, diferentes tipos de consumidores. Ya vamos a ver que aquí encontramos quizás algunas bacterias, virus por ahí, y que también encontramos algunos tipos de animales. ¿Ya? Los carnívoros, chiquillos, son los primeros consumidores, o algunos de los tipos de consumidores que nosotros vamos a encontrar. Ya yo les puse ahí un ejemplo de un león. ¿Qué característica o qué diferencia un carnívoro de un herbívoro? Si yo les preguntara. El carnívoro come carne y el herbívoro come planta. Ya, entonces el carnívoro es aquel que se alimenta de otros animales o de carne en general. Si nosotros no lo asociamos a los humanos, quienes se consideran carnívoros, consumen carne. Hay otros que no. Y los herbívoros, ahí yo les puse el ejemplo de un osito panda. ¿Qué pasa con los herbívoros? ¿De qué se alimentan? Plantas. Plantas. Ya, de plantas y de hojas también, o no, de flores que hay a su alrededor. El oso panda es un ejemplo, el pudú también es un ejemplo de herbívoro, también es un consumidor. Después lo vamos a separar como en tramas y en diferentes eslabones, pero todavía no llegamos ahí. ¿Qué comen, chiquillos, los carroñeros? ¿Les suenan? No. Eso como comen los restos de los animales. Comen restos como muertos. Ya se alimentan de organismos muertos, de carne muerta y esas cositas. Ya no sé si han visto hoy en la película del Rey León que hay un carroñero que se come como esos animales que quedan ahí como en el desierto o en la selva. ¿Ustedes no vieron esa película? Sí. ¿Ya? Entonces comen restos humanos estos carroñeros. También son fundamentales como en este proceso. Los omnívoros, ¿qué comen los omnívoros? Comen de todo. Ya, ¿a qué se refiere con que comen de todo? Comen carne y comen plantas. Ya comen carne y comen plantas. Ahí está un chanchito y una gallina o un gallo, como quieras. Tienen la capacidad entonces de alimentarse de animales y de plantas. Esos son los seres omnívoros. Y finalmente nos encontramos también dentro de estos consumidores con algo que se conoce como descomponedores. ¿Les suena que puede ser? ¿Son como bichos? Son como los hongos, las moscas. Ya, las moscas, los hongos. ¿Qué hacen esas, las moscas, los honguitos? ¿Qué hacen en este caso? ¿Qué harán? Como descomponen, como que desarman, ¿o no? Así como ciertos elementos. Ya, y degradan, así como que van desarmando estos alimentos y obtienen los nutrientes también de esto. Entonces, todos estos consumidores, chiquillos, al final van a hacer lo que nosotros vamos a ver ahora, que se conoce como cadena trófica o rama o cadena alimenticia también, o alimentaria. Ya, por lo tanto, son fundamentales estos personajes que aparecen ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? No. Entonces, miren, vamos a ver que hay interacciones entre productores y organismos, ya diferentes organismos y diferentes productores. Vamos a ver que tienen acá ciertas cosas. Y vamos a nombrar acá eslabones o cadenas, ya así como pequeños eslabones para hacer una cadena gigante de esta red alimentaria o red trófica.
El primer nivel, chiquillos, el primer nivel trófico, aquí aparecen los productores. Recuerden que los productores en sí tienen la capacidad de poder fabricar su propio alimento. ¿Gracias a qué estos productores tienen la capacidad de producir su propio alimento? ¿Gracias a qué proceso que habíamos visto ya? Fotosíntesis. Sí, muy bien. Entonces aquí producen su propio alimento. Después nos vamos a encontrar con el segundo nivel trófico. Este segundo nivel trófico aparece algo que se llama consumidor primario. Este consumidor primario se alimenta de los productores. ¿Qué tipo de animal se alimentaría de los productores? Un oso panda, Ya, ¿y qué tipo de animal era ese? un herbívoro. Ya, se alimenta. Muy bien. Entonces acá podemos poner los herbívoros. Finalmente, o sea, tercer paso, tenemos el tercer nivel trófico, que es un consumidor secundario. Cuando encontramos, chiquillos, los consumidores secundarios, acá son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios. Ya, entonces, tenemos los productores en sí, los del segundo nivel trófico que se alimentan de estos productores. Ahora el secundario se come a quienes ya habían consumido estos productos. ¿Qué animales podríamos encontrar acá? Porque acá ya tenemos los herbívoros. ¿Qué tipo de de los animales que vimos recién? Carnívoros. ¿Solo carnívoros? ¿O no? ¿Herbívoros? No, los herbívoros no, porque los herbívoros solo se alimentan de los productores. ¿No serían los omnívoros también? Acuérdense que los omnívoros podían consumir carne y vegetales o plantas. Entonces aquí, dentro de este tercer nivel trófico, podemos encontrar tanto carnívoros como omnívoros. ¿Por qué? Porque estos tienen la capacidad de consumir ya sea carne o vegetales. Y en el cuarto nivel trófico tenemos un consumidor terciario. Este consumidor se alimenta de los de antes, de los consumidores de acá, de los consumidores secundarios. ¿Qué tipo de animal creen ustedes que aparece ahí en el cuarto nivel? Carroñero. Yo diría que no, antes de eso, antes de que esté muerto este animal. No los carroñeros. Acá, chiquillos, el consumidor terciario se alimenta de los consumidores secundarios. Por lo tanto, acá podríamos clasificar solo a los carnívoros. ¿Ya? Acá los carnívoros y los omnívoros, ¿por qué? Porque también depende del tamaño que sea el carnívoro, ¿ya? Hay diferentes tipos de carnívoros y no siempre se comen, no sé, un león no va a ser capaz de comerse otro león, pero sí un animal más pequeño que también sea carnívoro. Ya, chiquillos, y después de toda esta cadena trófica, desde los productores hasta el consumidor terciario, aparecen los descomponedores, ¿ya? Que lo que hacen, como decíamos en un comienzo, es degradar todo lo que queda a su alrededor, ¿ya? Y aprovechar estos nutrientes, y hay algunos nutrientes que van a quedar en el suelo, que le van a dar vida nuevamente a los vegetales, a la tierra, ¿ya? Y van a también entregarle nutrientes en este caso. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver entonces. Chiquillos, ¿dudas, consultas hasta acá? Entonces parte como todos de los vegetales del proceso de la fotosíntesis y de ahí vamos aumentando en función vaya avanzando esta cadena trófica. Hay una tarea ahora, pero la vamos a hacer en clase. No van a quedar con tareas para la casa porque la vamos a alcanzar a hacer ahí y después me mandan la pura fotito. O sea, no es que vayan a quedar con tarea extra a mi clase.
Miren ahora, vamos a observar una imagen acá que aparecen diferentes animales, ¿ya? Y parece pasto también, que esta parte de los productores. Entonces nosotros queremos hacer cadenas tróficas de lo mismo que hicimos recién. Productos, consumidores primarios, ya los consumidores secundarios y los consumidores terciarios. Entonces la gracia es que ahora nosotros veamos esa imagen y que ustedes me digan quién va en los productos. ¿Cuál de todas estas cosas? El águila, el ratón, el saltamontes, la hormiga, la serpiente, la rana o el pasto va dentro de los productos o de los productores. ¿Quién es capaz de crear su propio alimento? El pasto. ¿Ya? ¿Y el pasto sería el único o hay otra cosa acá? Los ¿Qué dirían ustedes? saltamontes. No, chiquillos, recuerden que los productores son aquellos que tienen la capacidad de generar o de crear su propio alimento gracias al proceso de la fotosíntesis. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, independiente que hayan diferentes animales, lo único que puede crear este alimento gracias a ese proceso sería el pasto. Por lo tanto, el pasto va a ir en estas 4 opciones. Ya yo le anoté 4 opciones porque hay como 4 posibilidades de hacer esta red trófica. Ya miren, veamos quiénes según ustedes podrían ser un consumidor primario que consuma este producto, que se alimente de este pasto. Sí, pueden hacer la tablita ahí o la van anotando en la nota y después la pasan en limpio. Sí, la gracia es que después me manden solo la tableta, la fotito de la tabla resuelta al IRMI. ¿Ya? ¿Qué sería, chiquillos, en este caso? El saltamontes. Ya podría ser el saltamonte. Porque, espérenme que... Ahí sí. Espérenme que no puedo... Ahí sí. Ahora sí escribo. Saltamonte. Ahora necesitamos un animal de los que aparecen ahí que pueda comerse a este saltamonte. ¿Qué podría ser? El ratón La rana. o la rana. La rana. ¿La rana? ¿El ratón también? Sí. Ya, entonces vamos a suponer, voy a hacer aquí, vamos a colocar que el ratón se puede comer a esta rana. Veamos ahora, ¿quién va a tener la capacidad de comerse a este ratón? La serpiente. La serpiente. Ya, la serpiente. Veamos ahora, ¿quién, que ya que no sea el saltamonte, eliminemos ahí el saltamonte, ¿quién podría comer pasto? La hormiga. La Ya, hormiga. ¿quién se podría comer a la hormiga? La rana. La serpiente. Pero ¿no pasará la hormiga antes quizás por otro proceso? Como que final es la serpiente, ¿o no? ¿Ya? ¿Quién se podría comer a la hormiga? La rana. Ya. ¿Y después quién se podría comer a la rana? La serpiente. Ahí sería la serpiente, ¿ya? Ah, sí, la. Espérenme. Ven que esta cosa... Espérenme. Voy a volver a compartir mi pantalla. Espérenme un cachito. Espérenme, chiquillos, que no sé qué le pasa a esta cosa. ¿Ven mi pantalla o no ven nada? La pantalla. ¿Ven la Yo pantalla sí de...? el PowerPoint. Es el PowerPoint. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, tía, con las anotaciones. Ay, muchas gracias, tía, que no sé qué le había pasado a mi computadora.
Ya veamos ahora, Ahora pues, sí. nos quedamos en Estamos la en la rana. tabla. Sí, estamos Sí. justo en la tabla. ¿Ya quién se come a la rana? La La serpiente. serpiente. Hoy nunca pescaron al águila. Y si ahora vemos a otra cosa. No sé si la rana come el águila come ranas. Sí, podría. Pero yo creo que se comería más, tiene más posibilidad de comerse a la serpiente, más que a la rana. Porque la serpiente igual es carnívora, entonces la serpiente se comería a la rana y después el águila se comería a la serpiente. Es como una mezcla así como grandota. Veamos ahora. Vamos a colocar acá nuevamente la hormiga. ¿Qué se podría comer a la hormiga? Nuevamente. El ratón. Ya, el ratón. ¿Y quién más podría venir ahí después? La rana. Ya, entonces, aquí vamos a poner ratón y vamos a poner rana. ¿Se les ocurre hacer otra red ahí trófica que aparezca? ¿El ratón se come el pasto? Ya, ¿qué más podría hacer? ¿Que la serpiente se come al ratón y el águila se come a la serpiente? Sí. Ya, repítamela de nuevo. Entonces podríamos poner acá pasto. Podríamos hacer quizás una más El larga. ratón. Podríamos poner, no sé, pues podríamos poner hormiga. Podríamos poner que el ratón se come la hormiga. Después la serpiente se puede comer al ratón. Y podríamos agregar aquí abajo, ¿cuál más? El águila, ¿o no? El águila. Porque al final el águila se va a pegar este como festín gigante y se va a comer finalmente a la serpiente. Hace una super mezcla, como una... Está guiándome las flechas que están ahí. Sí, con las flechitas, chiquillos, es súper importante quiénes se pueden consumir, quiénes se pueden comer entre ellos al final. Pero se entiende entonces como lo que era el asunto de esta clase, que teníamos los productores, que tenían la capacidad de crear su propio alimento. Entonces, si yo acá hubiese puesto una plantita, ese hubiese sido el productor, porque gracias a la fotosíntesis lo puede hacer. Pues las plantas son las únicas que pueden. Recuerden que nosotros nos consumimos las plantas y los animales, por lo tanto no somos capaces de producir en este caso nuestro propio alimento, sino que somos consumidores. Ya hay algunos consumidores que por políticas o por temas de vida solo consumen vegetales, otros que consumen vegetales y animales, pero ahí depende de la creencia o de lo que cada uno quiera en ese caso consumir. Chiquillos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que tengan? ¿Sí o no? No, no es. Ya, entonces ahora sí yo voy a dejar de compartir mi pantalla realmente. Ya, chiquillos, entonces hasta aquí va a quedar.